Muy bien, estamos aquí en la cancha del 24 de mayo de Pacaraí y aquí están los chiquititos de Libertad de Itagua que lastimosamente perdieron por el fútbol, es así. Y vamos a ir hablando con uno de ellos, con cada uno de ellos a ver qué nos dice. A ver, ¿cómo te llamamos? Adam. Adam, ¿cuántos añitos Adam? 8. ¿Y perdimos hoy? Sí. No importa, la revancha tenemos siempre, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, este Rubito también, ¿cómo te llamas? Tiago. Tiago, ¿cuántos añitos Tiago? 7. 7 añitos. Y bueno, ¿a quién le dedicas este partido por lo menos? ¿Tu mamá, a tu papá o a quién? Mi papá. ¿Mm? Mi profe. A tu primo, bueno. Y este es más chiquitito y más churro, caramba. A ver, mirala un poco su carita. ¿Cómo te llamas? Samuel. ¿Samuel? ¿Sí? Y bueno, ¿cuántos añitos vos tenés, chiquitito? 5. 5 añitos, ya querés ser futbolista. Vos sos futbolista de este club, ¿verdad? De Libertad. Bueno, ¿y a quién le dedicas este partido por lo menos, Samuel? ¿Tu papá, a tu mamá, a quién? Mi papá. A tu papá. Bueno, más chicos, aquí está este chico, ¿cómo te llamas? Richard Fernando. Richard Fernando. ¿Y a quién le dedicas este partido, Richard? A mi abuela. ¿Querés ser futbolista vos? Sí. Te noto bien decidido. ¿En qué puesto estás jugando? Delantero. ¿Ya metiste algunos goles? Sí. Bueno, ¿y a quién le dedicas tus goles? A mi abuela. ¿Y quién es tu ídolo en el fútbol mundial? Messi. Messi, muy bien. Acá tenemos otro. Que ver, ¿cómo te llamas? Marco. Marcos. ¿Y vos tenés ídolo también? Te noto que tenés ídolo. ¿Quién es? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Tenemos uno de Messi y ya otro de Cristiano Ronaldo. Y bueno, ¿qué te parece Libertad? ¿Estás bien en Libertad? Sí. ¿Y alguna vez te vas a ir vistiendo los colores del club más grande, de los clubes más grandes de Asunción, no? Sí. ¿Y quién es tu club aparte de Libertad de Itagua? Cerro, Olimpia, Guaraní, Nacional, Olimpia. Olimpia. ¿Quién gana el clásico mañana? No sé. No, es difícil, ¿verdad? Muy bien, el arquerito. A ver, arquerazo, ¿cómo te llamas? Sería Benjamín. Benjamín, ¿y por qué querés ser arquero vos? El arco es grande, ¿no? Porque quiero. Porque querés, Sí. porque tenés que ser arquero. Sí. ¿Y quién es tu ídolo? Barreto, Anthony Silva, Justo Villar. Mi papá. Tu papá es tu ídolo. ¿Cómo se llama tu papá? Muy bien. Armando Fernández. Armando Fernández, ¿también es arquero? No. ¿No juega fútbol? Sí. Sí, juega. Partioso. Oh. Bueno, ahí está, muy bien, chiquitito. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿cómo te llamas vos? Sebastián. ¿Sebastián? ¿Querés ser futbolista, Sebastián? Sí. Bueno, y hoy lastimosamente se perdió. Sí. Pero igual nomás, ¿verdad? Sí. Siempre Bueno, tenemos la sí. revancha. Bueno, acá otro arquero. Ahí, ¿cómo te llamas? Richard Martínez Alizamón. Richard Martínez, al nombre de jugador, los Richard, ¿eh? Sí. Y bueno, ¿y a quién le dedica por lo menos este partido de hoy? A mi entrenador. A tu entrenador. Sí. Bueno, ¿cómo se llama tu profesor? Paulo. Bueno, entonces lastimosamente hoy perdimos, ¿verdad? Sí, perdimos, pero no importa. No importa, sí me gusta. Esa es la respuesta de los chicos que tienen que ser, ¿eh? Muy bien, vamos a hablar también con el profesor, con el encargado. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estamos? Todo bien. ¿Y qué tal el partido? Y la verdad que muy bien porque nosotros venimos de lo rural, no estamos en la compañía, ¿verdad? Pero tenemos muchos chicos que son el futuro también para nosotros en nuestro club. Y vamos a ir mejorando, de a poco vamos a ir mejorando. Muy bien, yo le felicito porque andás detrás de los chicos, que es una cosa muy importante, ¿sí? Sí, así mismo. Bueno, algunas mamás que están acá, a ver. Vamos a hablar con la mamá también. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Bien, todo Y bueno, ¿qué te parece todo esto que están disfrutando con tu hijo? Sí, está súper bien. Perdimos, pero la próxima ya ganamos. Muy bien, la próxima ya ganan, ¿eh? Bueno, ahí están los chicos entonces hablando para radiopuroamor.com.pi y también para la página web de radiopuroamor.com.pi. Muy bien, chicos. Ya llamamos a la radio.